Bueno, vamos ahora al tercer panel de la tarde. Hablemos del Certificado Único de Discapacidad, sus características y vías de acceso prestacional. Me acompaña la doctora Andrea Verónica Pasodomo, abogada egresada con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, especialista en salud, discapacidad y previsión social, docente de la UBA en carrera de especialización en discapacidad y derechos y en el ciclo profesional orientado de la Facultad de Derecho Buenos Aires, y es nuestra abogada en la asociación que defiende los derechos de nuestros pacientes. Bienvenida, Andrea. Gracias, Roberta. Bueno, un gusto una vez más en este año acompañar, ser parte. Para mí es un placer. Así que gracias por siempre hacer un lugarcito para la mesa legal. Acá estamos para acompañar y asesorar. Es la que crea siempre el interés en el tema del acceso. Bueno, vamos a ir un poquito a hacer nosotros también un ping-pong, un poco para... Yo te voy a preguntar, ¿qué es el Certificado Único de Discapacidad? Bueno, el Certificado Único de Discapacidad es un documento que su valor es igual al Documento Nacional de Identidad. Es un documento que tiene validez nacional. Y tener certificado de discapacidad me permite acceder a todo un sistema de prestaciones básicas en materia de discapacidad, con ciertos beneficios en lo que hace a tratamientos, a rehabilitación, a abordajes, cuestiones también impositivas, franquicias y demás, que acompañan a esta mirada y esta tutela integral que se hace desde el Certificado Único de Discapacidad a quien es titular del mismo. ¿Y qué entendemos por discapacidad? Bueno, es muy oportuna la pregunta porque muchas veces se da confusión. Uno piensa que al estar atravesado por un problema de salud, por arribar a un diagnóstico, comenzar un tratamiento, eso nos posiciona frente a la discapacidad y a ser acreedor del Certificado Único de Discapacidad. En realidad, la discapacidad en sí mismo como definición y como abordaje que hacen las juntas interdisciplinarias a las cuales debemos concurrir para que nos evalúen y extiendan el Certificado Único de Discapacidad, pone la mirada no solamente en las deficiencias que la persona atraviesa, que pueden ser de todo tipo, sensorial, visceral, de todo tipo, ¿no? Mental, intelectual, sino que entran a jugar cómo me afecta el problema de salud que me encuentro atravesando cuando interactúo con todo mi entorno. Entonces, cuando empiezan a haber restricciones en la participación plena de mi persona en la sociedad, cuando empiezo a tener limitaciones en la funcionalidad, es ahí en cuando nos tenemos que parar y preguntarnos si es conveniente avanzar en gestionar el turno y hacer el trámite del Certificado Único de Discapacidad. Muchas personas piensan que por tener el diagnóstico automáticamente es sinónimo de discapacidad y se encuentran con que eso no ocurre. Y responde a esto. Si frente al diagnóstico y a la situación de salud que estoy atravesando resulta que empiezo a tener restricciones para participar de manera plena, esas restricciones, esas limitaciones son las que me colocan en una situación de desventaja. Y es ahí en donde debo dar el paso hacia el Certificado Único de Discapacidad. Porque toda enfermedad crónica o poco frecuente tiene derecho al Certificado Único de Discapacidad. Bueno, es un poco lo que acabo de contar. Eso, pero para aclararlo, para remarcarlo, de que, bueno, de que tenemos... no es por patología, sino... Exactamente, no es por patología. Nosotros en nuestra comunidad con inmunodeficiencias vamos a tener
encontrarnos con pacientes a los cuales vienen con certificados de discapacidad, van a renovarlos y no se los renuevan hoy día. O pacientes que hoy están frente a la situación de diagnóstico, tratamiento, hacen el certificado, van a hacerlo, se lo otorgan y a otros no. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Si estoy frente a un mismo diagnóstico. Porque no es por el diagnóstico, sino que es por esas secuelas que me han traído ese diagnóstico, ese problema de salud, y que comienza a presentar una restricción tanto en la participación como en la funcionalidad. Si yo, por ejemplo, vamos a pasar a elementos quizás visualmente más claros. Si yo, por ejemplo, estoy frente a una discapacidad motriz, que no sería el caso de la Inmuno, pero que sirven de ejemplo, yo si caminar muchas cuadras me resulta un impedimento, o subir una escalera me comienza a resultar dificultoso, la escalera y esas distancias de cuadras comienzan a representarse como barreras que impiden mi plena participación. Entonces, esto es lo que hay que mirar. Si yo, atravesando la inmunodeficiencia, encuentro que asistir al colegio comienza a ser más restrictivo, por ejemplo, que nuestro hijo vaya a la escuela porque la mayor cantidad de tiempo está atravesado por situaciones de infección y demás, cuidados que hay que tener, bueno, ya ahí empieza a haber una limitación en la participación. Entonces, estas cuestiones, y no me quiero adelantar, pero estas cuestiones hay que dejarlas documentadas para que sea posible que la Junta Interdisciplinaria y Evaluadora de Discapacidad pueda analizar las barreras y de esa manera otorgar el certificado único de discapacidad. Ahora vamos a llegar ahí. ¿Cómo si yo ya sé que las secuelas o el diagnóstico que tengo y realmente me doy cuenta que me afecta en la integración, esas desventajas con la sociedad, ¿a dónde debo concurrir para poder obtener el certificado de discapacidad, un turno? ¿Cómo lo obtengo? Bueno, depende de dónde yo vivo. Si yo resido en Capital Federal, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la plataforma digital, de la página, uno puede hacer la presentación de los documentos, que están todos puestos a disposición en la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o puedo hacerlo de manera presencial. En Capital, en las sedes comunales, que son 16 sedes comunales, que uno revisa la más próxima al domicilio y se apersona, ahí asesoran, nos dan los formularios que tengamos que completar, nos indican qué documentación tengo que llevar, y una vez que yo reúno toda esa documentación, me apersono otra vez al lugar, me generan el turno, y el día del turno, con el sobre y la documentación que queda sellado en un sobre cerrado, me presento a hacer la evaluación ante la Junta Interdisciplinaria. Si vivo en el interior, si vivo en provincia de Buenos Aires, va a depender del municipio. O sea, la recomendación que le podemos hacer para allanar los caminos es que se fijen dentro de la parte del municipio, que es generalmente donde están las áreas de discapacidad, que se informa ahí mismo en los sitios web de los distintos municipios, dónde está asentada la Junta Evaluadora. En Capital tenemos la dualidad de poderlo gestionar el turno de manera virtual o presencial. En las provincias y en los municipios será dependiendo de cómo disponga la provincia la gestión del mismo. Pero generalmente a través de los municipios y en las páginas web están visualizadas todos los puntos de contacto y de lugar donde se hacen la gestión del turno y la evaluación. Mencionaste entonces que necesitamos reunir un montón de documentación, que ahí nos vas a explicar un poquito más. Mencionaste un formulario. ¿Ese formulario quién tiene que completarlo? Bueno, hay varios formularios. Primero, un formulario de solicitud, que esos son datos que lo va completando la persona interesada, y si es un menor de edad o es una persona que requiere apoyos, serán sus apoyos, también cargan los datos. Ahora, por patología, también hay formularios específicos. A título de ejemplo,
un paciente con epilepsia, con esclerosis múltiple, con temas de columna vertebral, con cuestiones renales, discapacidad mental e intelectual, tiene formularios específicos. Entonces, cuando uno va a solicitar el turno, asesorarse, o si no, cuando uno accede a la página web, en este caso, por ejemplo, del gobierno, uno puede ver los formularios. Esos formularios los tendrá que completar el doctor. O sea, va a haber una carga de datos que uno mismo se ocupa de volcarlos. Y hay toda una parte médica en esos formularios que los llena el doctor. Resumen de historia clínica, un resumen bien nutrido, un resumen generoso de información, en donde se pueda volcar, y acá yo creo que es una de las cuestiones que nos abre la puerta a tener mejores posibilidades para acceder al certificado único de discapacidad, es que el médico pueda volcar estas barreras y estas restricciones que estoy teniendo en mi vivir diario en razón de la patología que llevo, los tratamientos, los cuidados que tengo que tener y cómo veo restringida mi participación en la sociedad, en hacer deportes, en trabajar, en ir a la escuela. Entonces, si el doctor en ese resumen de historia clínica, donde va a volcar no solamente el diagnóstico, los tratamientos, cuál es mi tratamiento actual, vuelca estas cuestiones, van a hacer que esa persona esté mejor posicionada para ser evaluada por la Junta Interdisciplinaria. También ayuda si el paciente está recibiendo tratamiento terapéutico, porque realmente la enfermedad que está transitando le afecta y está en tratamiento. Creo que también eso es algo que también se puede, digamos, muchas cosas volcar, sí. Muchas personas, que esto es algo que lo hablamos, Roberta, en otras oportunidades, y que me parece oportuno traerlo y conversarlo con todas las familias, que en este latiguillo de obtener el certificado de discapacidad como única puerta de acceso a los tratamientos y esa pseudo extorsión que atraviesa el paciente, en donde tráeme el certificado de discapacidad y te cubro, las personas llegan a la Junta con una situación de abatidos, ¿no? Y depresión, en el cual dicen, necesito el certificado para poder acceder al tratamiento. Y es un error manifestarlo desde ese lugar, porque esa es la puerta no de entrada, sino de salida a obtener el certificado. Hay que poner la mirada y hay que poder volcar, expresar en la Junta Evaluadora también esas restricciones en el vivir diario que atravieso. Sí, las dificultades que padece la persona por tener esa enfermedad en el día a día, en lo que le impide, a diferencia, las desventajas que tiene con una persona que no tiene esa patología. ¿Qué son las barreras? Exacto. Pero bueno, entonces, ¿cuáles serían las prestaciones que brindaría ese certificado de discapacidad? Bueno, el sistema de prestaciones básicas a favor de las personas con discapacidad está pensado de manera integral, está pensado de una forma amplia, generosa, en donde contemplan tratamientos de rehabilitación, contemplan prestaciones de apoyo, prestaciones que tienen que ver con muchas veces con el tema educativo, que la persona necesita ser acompañado por personas, por maestros integradores, acceso a centros de día, medicación al 100%, vinculado siempre al diagnóstico y a las restricciones que certifica, las condiciones que certifica el certificado único de discapacidad. Es sumamente amplio la canasta prestacional, ¿sí? En materia de tratamientos, que quizás es lo que en el caso de los pacientes con inmunodeficiencia más les llega de cerca, la cobertura es al 100% de todo aquello que yo necesito vinculado con la inmuno y con las secuelas que certifican este documento, el Certificado Único de Discapacidad, conocido también como CUD. ¿Qué pasa si me niegan el turno en la Junta Evaluadora?
A ver, todos tenemos derechos a pasar por la evaluación. En todo caso, será la Junta Evaluadora quien rechace, deniegue y deberá fundamentar por qué es ese rechazo. Muchas veces las personas se van sin tener, recibir el documento que explique el motivo de por qué no accedieron al CUD. Y ustedes tienen que saber, los pacientes tienen que saber que cuando tengo el turno, voy a la Junta y la Junta me dice que no, se abrió todo un expediente que es de carácter administrativo, donde está nuestra información, donde están nuestros datos personales y sanitarios volcados ahí. Ese expediente administrativo tiene una resolución, por llamarlo de alguna manera, que es esa denegatoria de la Junta. Yo tengo que tener una copia y con esa copia se me informa que puedo, al no estar de acuerdo, pedir que se revise. Entonces, tengo un plazo breve, de alrededor de los 6 días, como para presentar y solicitar que la Junta Evaluadora Superior, otra junta, vuelva a evaluar mi caso, ¿sí? Ha pasado en situaciones en las cuales, por las normas que rigen en cuanto a la certificación de discapacidad y que tienen que aplicar las juntas evaluadoras, normas que vienen desde la Agencia Nacional de Discapacidad, que es la autoridad reguladora, ¿no? Se presenta que quizás aplicando estrictamente esa forma de certificación, la persona no accede al certificado único de discapacidad y sin embargo está atravesando situaciones de restricción de participación y de su funcionalidad. Ni hablar frente a enfermedades poco frecuentes que las juntas evaluadoras tampoco están muy interiorizadas sobre esto. O sea, es un reclamo que se viene haciendo desde el tercer sector, la información, la capacitación de las enfermedades poco frecuentes, que se acerquen a la federación, que se acerquen, siempre se ponen a disposición para poder sumar con los profesionales especialistas, todas estas cuestiones. Pero lo cierto es que las juntas, sobre todo en enfermedades poco frecuentes, carecen de una información más solvente en este sentido. Entonces, el rechazo quizás es lo primero que aparece. Entonces, es importante que sepan que cuando se dan estas circunstancias también existe la vía judicial. No es que estemos fomentando la judicialización. Ojalá no tengamos que ir a discutir en tribunales el otorgamiento. No, pero saber que hay un derecho que nos asiste. Totalmente. Acá sabes lo que preguntan, para no avanzar más, es cuál sería el formulario, en qué categoría entraría las inmunodeficiencias primarias, porque hay para cardíaco, ¿cuál sería? Claro, en realidad, por eso, en principio, el formulario de solicitud, y según entiendo, a mi criterio, hay que ver cuando uno va a la junta, ¿no? Pero si la inmuno me atravesó y me generó determinadas secuelas que impactaron, quizá perfila en alguno de estos formularios. Quizás sí, en el respiratorio, en el gastro, porque hay muchas inmunodeficiencias primarias que también tienen otras enfermedades autoinmunes asociadas o tienen muchos problemas gastrointestinales, entonces también está bueno poder, digamos, aclararlos y poder, digamos, ir por ahí. Por eso es importante poder documentar estas patas, ¿no? Estas secuelas, estas consecuencias que vienen entrelazadas con el diagnóstico principal. Y tener en cuenta que cuando uno va a solicitar el turno y gestionar el turno, si yo tengo un diagnóstico muy reciente, si estoy atravesando un periodo agudo, no nos van a dar el turno, van a esperar, nos van a decir que esperemos 6 meses aproximadamente para que una vez que la situación está, digamos, salimos de esa etapa crítica, ahí se puede visualizar bien si existen estas secuelas y si esas secuelas generan una restricción en la participación al interactuar con el entorno en el que vivimos, ¿sí? Por eso, más allá de hablar de modelos y de paradigmas, la realidad es que hay un cambio de mirada,
lo que sería la mirada sobre lo netamente médico se hace a un costado y aparece lo social. La persona. Donde, claro, la persona como sujeto interactuando con el entorno y qué pasa con este entorno. Se corre, ¿no? O se amplía la mirada. Cómo es en ese entorno y al interactuar con ese entorno aparecen las restricciones, aparecen las barreras y con ello la discapacidad. Diste así a grosso modo el tema de los tips para poder afrontar más o menos la junta. Tienen que saber también que tienen que ser la junta evaluadora de 3 disciplinas diferentes. 3 disciplinas diferentes, y cuando hablamos de tips y hablamos de recaudos, estas recomendaciones que hicimos recién en cuanto a que el poder ver que el doctor en ese resumen de historia clínica y en esos formularios que completa sea generoso en la información y pueda manifestar dentro de los que hace sus posibilidades estas barreras y estas restricciones que se ve atravesado el paciente, la persona, porque eso va a ser la base, el piso sobre el cual se va a apoyar la Junta Interdisciplinaria para poder certificar discapacidad. Bueno, si me niegan, obviamente a veces no les quieren dar la negativa, pero tenemos que saber que nosotros tenemos derecho a obtener esa negativa, ya sea por el turno o porque me niegan el certificado, y vos ya bien lo explicaste, que tenemos un tiempo para poder pedir una nueva junta evaluadora y poder quizás acomodar incluso mejor nuestra presentación, pero existe la posibilidad de poder pedir una nueva junta. Y saber también, Roberta, que si está cayendo la silla. Sí. Que supongamos que consintió el rechazo del certificado, del otorgamiento del certificado único de discapacidad, yo después de los 6 meses puedo volver a intentar realizar el trámite de certificación. Acompañaré tal vez nueva documentación médica, porque los estudios, todo lo que es la parte de estudios médicos, de información sanitaria, no puede tener una antigüedad que sea mayor a 6 meses. Entonces, una vez que pasa, supongamos que se nos pasó el plazo y quedó firme, que no puedo seguir discutiendo ese no de la Junta Evaluadora. Bueno, no importa, dentro de 6 meses y teniendo la oportunidad de ir mejor parados a la Junta, vuelvo a hacer el trámite y ya estoy atento. Qué bueno, que si realmente no corresponde una denegatoria, considero que no y lo puedo documentar, existe siempre la posibilidad de discutirlo. ¿Cómo es la nueva renovación del Certificado Único de Discapacidad? ¿Qué es esto de la nueva ley del CUD, la 27711? Bueno, la 27711 se tiene que estar publicando en breve, fue recientemente aprobada hace 1 semana y media en nuestro Congreso. Establece la ley la posibilidad de emitir el Certificado Único de Discapacidad con o sin vencimiento. Aclaro esto porque se vino tras una resolución previa, la resolución 322 de este año, dictada por la Agencia Nacional de Discapacidad. Se empezó a tomar ese instrumento y a levantarlo en redes y en el cotidiano de la gente como que ya los certificados no tienen vencimiento. A partir del 15 de marzo, los nuevos certificados, el hecho de que se emitan sin vencimiento, que es lo que dice la resolución, en realidad queda sujeta a un control por parte del Estado de seguimiento, de que se mantengan las condiciones certificantes por las cuales fue otorgado el Certificado Único de Discapacidad. Entonces, lo que se prevé, por lo menos lo que se sabe hasta ahora, pero todavía está todo en pañales, o sea, hay que ver cómo se instrumenta, hay que ver cómo el Estado se contacta con el ciudadano, porque ponen a disposición las plataformas digitales que hay,
Sabemos que, por ejemplo, está el trámite a distancia, está todo lo que es el TAD. Sí manifiesta la resolución con énfasis que el contacto y la carga pasa a estar en cabeza del Estado, como que corre todo el trámite burocrático sobre la persona, lo pone sobre el Estado, le hace hacer al Estado tomar una posición activa sobre contactar al ciudadano, involucrarse más. Chequear esas certificaciones, esas condiciones que se mantengan, pero bueno, tenemos que estar atentos también a que nuestros datos estén actualizados. Porque si nosotros nos mudamos de domicilio, perdimos el celular, cambiamos el número, no nos funciona el correo electrónico y demás, va a haber problemas para que nos contacten. Y frente al no localizarnos, no haber vinculación, se genera la suspensión de los efectos del certificado único de discapacidad. Entonces, hoy con lo que tenemos de información, ¿qué es lo que podemos recomendar? Que si tenemos un cambio de domicilio, cambian nuestros datos personales, tenemos un PUD en los cuales lo emitieron sin el vencimiento, sabiendo de que va a haber estas evaluaciones, estos seguimientos, bueno, llamemos a la Agencia Nacional de Discapacidad para informar y que nos asesoren en el mientras tanto cómo se va a ir instrumentando estas cuestiones. Pero tengamos en cuenta esto, que no es que va a desaparecer el tema del vencimiento del PUD. La ley dice con o sin vencimiento y deja en cabeza de la autoridad de aplicación, que será la ANDIS, toda la normativa fina que entiendo va a estar vinculada con el tipo de patología y de restricción que genere la patología, las barreras que atraviesan en lo común a la persona. Quedó abierta la puerta, por lo menos en esta ley queda abierta la puerta, que en mi opinión es más declarativa. A mí me hubiera gustado poder tener una actividad del Congreso desde lo técnico, que se hubiera involucrado más en cuestiones del certificado y de su otorgamiento y de su certificación, y no haberlo dejado como una declaración y dejarlo en manos de la reglamentación todo. Me parece que ahí es como que, bueno, igual tengan en cuenta, cierro con esto, tengan en cuenta que salud es una materia en nuestras leyes, nuestra reglamentación, en nuestra Argentina querida, que está reservada a cada provincia. ¿Qué les quiero decir? Que es que las provincias van a legislan en materia de salud, porque es una cuestión que está no delegada a nación, que está reservada a las provincias. Entonces va a haber estas cuestiones quizás de cómo se van a contactar. La Agencia Nacional de Discapacidad entiendo que fijará normas troncales, pero bueno, me parece que tenemos que ser cautelosos y estar atentos, ¿sí? Pero yo creo que también tienen vencimiento y están activos todavía. Yo creo que también es interesante, porque hubo mucha gente, bueno, que me lo den de por vida, y yo creo que está bueno esto de cada tantos años renovar, porque en estas patologías las enfermedades quizás son algunas progresivas, aparecen algunas otras complejidades o comorbilidades que antes no estaban, y cuanto más datos pueda tener ese certificado de discapacidad, mayor cobertura voy a tener. Si solo tengo, no sé, porque tenía por una determinada, digamos, me lo dieron por algo específico, pero tengo otras cosas y que no están dentro del certificado, la cobertura va a ser por lo que dice el certificado. Entonces creo que está bueno que se pueda entender que el hecho de poder ir a una nueva junta evaluadora, de que se pueda rever el caso y poder ampliar la cobertura del certificado único de discapacidad, creo que es lo más correcto. Que tiene que ver también con la posibilidad de poder repensar políticas públicas. Si yo tengo mayor información y actualizada, puedo pensar políticas públicas que vengan a atender las necesidades del colectivo de personas con discapacidad y tengan un abordaje mejor. Y porque también esto de incluir la salud es dinámica, como vos bien decís, quizás yo necesitaba determinadas cuestiones de apoyo hace 5 años
y hoy necesito otras o necesito más. Entonces, si bien el certificado único de discapacidad tiene una orientación prestacional, eso está bueno aclararlo, no es que yo estoy limitada, que eso es algo importante para contar. Muchas personas dicen, pero solo en la orientación prestacional dice A, B y C, entonces yo solamente puedo A, B y C. No, yo soy titular de CUD, accedo a todo el sistema de prestaciones básicas a favor de las personas con discapacidad. Y todo lo que yo necesite vinculado a aquello que motivó la emisión de ese certificado va a tener cobertura al 100%, con los rigorismos del nomenclador de prestaciones básicas, que es otro tema y que acompaña a la canasta de prestaciones de discapacidad. Estás muteada, Roberta. Perdón, ya que entraste en ese tema, me adelanto un poco y te consulto. ¿Eso también me habilita a obtener la pensión por discapacidad? A ver, yo puedo tener certificado de discapacidad y los requisitos para acceder a la pensión no contributiva son otros, y la forma de evaluación son otras. Tengo que tener, si es nacional, documentar un 76% de invalidez previsional, y para el CUD no hay un porcentaje. El CUD tiene una forma, la Junta Evaluadora que emite el certificado, que otorga el certificado de discapacidad, aplica una normativa que es la CIF. Las pensiones no contributivas aplican el baremo previsional del año 98, que no tiene nada que ver con discapacidad. Entonces, tener el CUD no necesariamente me va a llevar a una pensión no contributiva. Tengo que cumplir los requisitos para la pensión no contributiva. Hay beneficios que son de carácter contributivo, que es otra cosa. Si yo estoy a cargo, vivo con mi papá, y después se jubila, que trabaja, yo no trabajo por mi discapacidad, estoy a cargo de él, yo voy a poder pedir la pensión derivada de los aportes de mi papá o del beneficio jubilatorio de mi papá, si es que es un jubilado que después fallece. Y son otros los requisitos a aplicar. Entonces, digamos que son de un mismo libro distintas hojas. Obvio. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con los certificados, con los CUD que vencen ahora o los que vencieron el año pasado pero tuvieron una prórroga? Se prorrogaron tanto los de vencimiento 2022 como los que vencen el 2023 por un año más. Así que el que se encuentre próximo al vencimiento o haya vencido el año pasado, tienen por un año más a partir de la fecha de vencimiento una prórroga de vigencia para utilizarlo, y para renovarlo ya pueden con 3 meses antes del vencimiento ir generando el turno. No esperen a que venza, háganlo con 3 meses de anticipación. ¿Qué pasa si pierdo el certificado único de discapacidad? Esto me lleva a la primera pregunta que me hiciste, cuando me dijiste qué es el certificado único de discapacidad, y te dije, tiene el valor del DNI. Si yo pierdo el DNI, ¿qué hago? La denuncia. La denuncia en la policía, por robo, por extravío, según corresponda. Bueno, esto es lo mismo. Tengo que hacer la denuncia. Si yo tengo un certificado de discapacidad con código de barras de los últimos, ¿sí? Porque están los viejos antes del 2015 que no tenían ningún tipo de código de barra. Si yo tengo el código de barra y lo extravié y me presento dentro de los 6 meses de ese extravío, se emite un duplicado. Si pasa ese tiempo, tengo que volver a hacer los pasos ante la Junta Evaluadora. O sea, hay que moverse dentro de ese tiempo, ¿sí? La ventaja entre los que tienen código de barra y los que no tienen es que si tiene código de barra me pueden emitir un duplicado. Si no, hay que volver a pasar por la Junta. Bueno, para dejar un poco en claro y ya ir cerrando y quizás contestar algunas preguntas. El certificado único de discapacidad no es la única herramienta para acceder a las prestaciones. Por supuesto que no, porque el derecho a la salud es un derecho humano que integra el derecho a la vida, que está garantizado constitucionalmente y en los tratados internacionales.
con lo cual, más allá de las normas, sin entrar en cuestiones técnicas, legales, del programa médico obligatorio, de lo que uno pacta con la obra social, muchas veces ante una cobertura parcial, cubrir diferencias es imposibilidad de acceder al tratamiento directamente. Entonces, y es un tratamiento que compromete la vida. Entonces, desde ese lugar hay que discutir judicialmente el acceso al tratamiento que nos indica el médico. Sí, y una de las cosas que es el mensajito que paso siempre, porque es lo que nos llega, que muchas veces dicen, la obra social o la prepaga me está obligando a que yo saque el certificado de discapacidad para darme el tratamiento. Y nosotros siempre le explicamos que el tratamiento se lo tiene que dar porque corresponde, digamos, por ley. Además está la ley de enfermedades poco frecuentes que tiene una cobertura al 100%. Si vive en Capital Federal, ahí está la ley del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre las inmunodeficiencias primarias, la 3114. Si la persona, digamos, quiere sacar, pero también está en condiciones y le corresponde por estas desventajas que tiene, quizás no tiene ninguna desventaja y no necesita solicitar el certificado de discapacidad porque no le corresponde, ese documento, como vos decís, es privado, que lo puede sacar, si lo tiene buenísimo, pero que no tiene que ser, digamos, una obligación para que su prepaga o su obra social le dé la cobertura que necesita. No tiene que ser una obligación. Claro. No es una etiqueta que nos pongan en la frente y que genere un estigma, porque yo lo muestro ante quien lo quiero mostrar, y si no lo guardo en la mesita de luz de mi casa. Y lo que está pasando en las consultas que nos llegan también es el pensar en el certificado único de discapacidad como un desahogo económico. También fruto de la crisis que atravesamos como país. Y me parece que más allá de beneficios que tengan que ver con, por ejemplo, la exención de patentes, sacar un auto con franquicia y beneficios por discapacidad, tener bonificado impuestos, lo troncal del certificado único de discapacidad es el acceso prestacional. Exactamente. No me va a generar que pague menos de prepaga, por ejemplo. Y esto lo aclaro como una de esas aristas, ¿no? No estigmatiza, no es obligatorio, no es que me genere un beneficio económico, lo más importante es el carácter prestacional, la puerta prestacional que otorga el certificado único de discapacidad. Me parece que está bueno que tengamos claridad en esos puntos. Muchas personas te dicen, pero yo no voy a conseguir trabajo si soy titular del certificado único de discapacidad. Y no hay un derecho no hay una obligación de declararlo. Absoluto. Había unas preguntas, creo que era de Larisa, que no llegué a tomar nota. Martín, estás detrás de escena, que podemos responder una o dos preguntas y ya ir cerrando. Bueno, que en 6 meses es muy poco tiempo, los turnos te dan a 3 meses y uno no solo maneja una especialidad, son 7 especialidades de enfermedades quizás asociadas, nunca llegás de nunca acabar. Sí, es real. A mí me dijeron que no todas las enfermedades entran, bueno, porque no es por enfermedad, volvemos a lo mismo, tienen que tener en claro que no se certifica la discapacidad por enfermedad, sino cómo la enfermedad nos afecta en la interacción con la sociedad. Y otra. Bueno, acá está, se ve que tenía un certificado de discapacidad por otra prestación, por otra patología, y bueno. Lo más importante es que sepan que dice: yo tengo CUT por discapacidad motora, necesito un tratamiento
y no me lo cubren. Sí, te lo tienen que cubrir al 100%. El rituximab, bueno, nos tendrías que contactarte con la asociación y acá nosotros asociarte porque no necesitas el certificado de discapacidad para que te den al 100% el medicamento. Bueno, creo que estuvimos claras. Lo más importante es que sepan los pacientes que cuentan con la asesoría legal de acá de la doctora Pasodomo y, bueno, y de la licenciada Paola Cardillo, que trabaja en el área social, que también ayuda en todo el proceso del certificado de discapacidad o en otras cuestiones que hacen también a lo social. Son servicios que nosotros desde la asociación los brindamos en forma gratuita, así que no tienen más que contactarse por nuestros canales de comunicación, que es info@aapidp.com.ar, o nos mandan un mensajito a través de Instagram o Facebook. También ahí en la página web están también, si no, los teléfonos para comunicarse. Así que bueno, tienen muchos canales para que nos lleguen las consultas y enseguida estaremos dando respuesta. ¿Querés decir algo más para cerrar, Andrea? No, sumar a lo que decís, que los esperamos desde la asociación a que participen, a que se hagan parte, y bueno, y estamos para acompañar, así que ante cualquier necesidad se comunican con nuestra querida Fabiana, que es parte de este equipo maravilloso, y entre estas mujeres que integramos una partecita de la asociación, los acompañamos en el acceso a aquellos derechos y tratamientos que requieran. Gracias, Andrea, como siempre muy clara, gracias por estar ahí siempre del otro lado apoyando y defendiendo los derechos de los pacientes, así que bueno, muchas gracias por todo. Bueno, a todos decirles que hemos llegado al final de esta jornada, que espero que les haya sido de gran utilidad, que se hayan informado, que las dudas y los miedos hayan desaparecido. A todos decirles que la asociación y todos los que formamos parte de ella estamos a disposición, que pueden consultarnos siempre ante cualquier duda, que no están solos, que somos una gran familia y que si trabajamos todos juntos somos más fuertes. Quiero compartir con ustedes una frase que me acompaña a mí desde el primer día en esta gestión, que es de Alexander Lowen. A veces me veo como un solitario barco en la oscuridad y aun cuando nada físico pudiera amarrarlo, nada es más consolador que ver las luces de otros barcos navegando por el mismo mar. La asociación son esas luces, así que cuenten con ellas. Gracias. Quiero agradecer nuevamente a toda la comisión directiva, a los patrocinadores, a IPOPI y el Laboratorio de Hemoderivados, a los auspiciantes, la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes y la Organización Internacional de Pacientes AIPOPI, a todos los médicos que nos acompañan, a nuestros médicos asesores, al equipo de asistencia legal y social, a la parte, digamos, también de apoyo terapéutico, y a todos los equipos que trabajan con nosotros por brindarnos su apoyo y estar siempre pendientes para ayudarnos. Espero que haya sido de utilidad, nos vemos en otros eventos y gracias por estar ahí del otro lado. Chau, chau.